Bachillerato. Pensamiento matemático. El significado del tiempo y cómo medirlo. Aquí en este espacio dedicado a la educación, parece que se detuvo el tiempo. Sí, nunca nos hubiéramos imaginado que en todo el mundo nuestros salones estuvieran vacíos, los pasillos estuvieran en silencio, los patios estuvieran sin amigos que ríen y comparten. Es un tiempo detenido, pero no es para siempre. Es solo un espacio de tiempo en donde debemos cuidarnos para poder regresar en el futuro con más fuerza y más ánimo. Hoy estamos en una etapa y mañana entraremos a otras, y en el futuro habremos aprendido del tiempo pasado. El tiempo. Yo creo que sabemos que el tiempo pasa porque las cosas cambian. Por ejemplo, ya no nos vestimos así, ni hacemos algunas de estas actividades. Bueno, sí, así está fácil saber que el tiempo pasó porque entre una época y otra ha transcurrido mucho tiempo. Pero ¿cómo sabemos que pasó un día o una hora, un segundo, una millonésima parte de segundo? Es más, ¿siempre se ha medido el tiempo? Ay, qué estrés con el tiempo. Hasta siento que llego tarde a no sé dónde. Pero no te estreses, o bueno, solo un poquito, porque actualmente medir el tiempo es importante para nuestras actividades. Pues según recuerdo de mis clases de historia, el tiempo siempre ha sido importante para nuestras actividades. Los ciclos de la naturaleza son lo primero que nos dio la idea de que el tiempo pasaba. Ah, sí, el sol. Hola, amiga elemental. Dormir y despertar, eso también es parte de los ciclos naturales. Pero todo eso es bastante impreciso. No todos nos dormimos o despertamos a la misma hora, y las estrellas que se ven en el hemisferio norte no son las mismas que en el sur, por eso se inventaron los relojes. Pero, ¿cómo se sincronizan? Seguro hay procedimientos matemáticos para calcular el tiempo. Seguro sí. ¿Ustedes saben cómo se mide el tiempo de manera precisa y exacta? Vamos con alguien que nos explique más sobre el tiempo y cómo medirlo. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Carlos Calcaño Roldán, que es profesor del Departamento de Física de la Universidad de Sonora. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Qué Muy bueno. bien. Para empezar, platícanos, para ti, ¿qué es el tiempo, Carlos? Híjola, pues mira, tiene un trasfondo filosófico la pregunta muy fuerte, ¿verdad? Sin embargo, físicamente es algo muy concreto, porque sabemos que es una de las dimensiones del espacio, cuando digo del espacio, del universo mismo. O sea, si el universo es lo que nos contiene y lo contiene a todo, tiene 3 dimensiones espaciales, largo, ancho y alto, y tiene una cuarta dimensión, y esa cuarta dimensión es el tiempo. Lo percibimos, pero no lo percibimos como las otras dimensiones. Tienen que suceder eventos para que lo podamos percibir, pero ese es el tiempo. Oye, Carlos, ¿y el tiempo los seres humanos siempre lo han medido a través de la historia o desde cuándo se empezó a medir el tiempo? Lo que pasa es que como todo lo que nos sucede en el tiempo. O sea, si tú te fijas, no hay acto ni humano ni físico que pase sin que tenga que transcurrir tiempo. Entonces es algo muy ligado a nuestra naturaleza como seres humanos. Las diferentes culturas lo han ido interpretando y valorando de diferentes formas, y sí es cierto que culturalmente tiene diferentes visiones, ¿no? No sé, por ejemplo, me encanta esta idea de que para los mayas, ya ves que para nosotros el futuro está adelante, ¿no? Y es lo que viene. Para los mayas el futuro estaba atrás, Ok. porque no lo conocen, no saben qué viene, ¿no? Entonces no saben qué es lo que viene. Entonces sí, se estudia desde que los humanos son humanos con diferentes grados de complejidad. Y ya que los humanos estamos midiendo el tiempo, ¿no? Que empezamos a medir el tiempo, ¿cómo fueron los primeros relojes mecánicos, por ejemplo, para medir el tiempo? Los mecánicos eran péndulos simples, porque para medir el tiempo lo que tú quieres es algo que se repita en el tiempo, ¿no? Algún fenómeno que se esté repitiendo. Entonces, un péndulo sobre la superficie de la Tierra, cuando regresa, ¿no? Y cuando vuelve al mismo punto. Entonces, los primeros instrumentos mecánicos fueron péndulos. Estos se complicaron y luego empezaron a hacer cosas ya las que nos imaginamos, ¿no? Con engranes y
que a final de cuentas también era energía mecánica, por ejemplo, un resorte que tú lo enrollas y que se va desembobinando de manera regular y te va dando las medidas de tiempo, de fracciones de tiempo. Claro. Oye, Carlos, y nos hablas de que, pues, obviamente en la Tierra tenemos un punto de referencia, ¿no? Para el tiempo, pero si hablamos de una referente en la Tierra, muy probablemente en Greenwich o en París, que es donde están los centros internacionales de mediciones. Sí, pero para poder en el espacio, de hecho, está bien interesante porque se están desarrollando relojes atómicos. Porque así como en el mar no podías llevar un péndulo, pues ahora en el espacio vas a necesitar algo que pueda medirse sin que intervenga mucho un mecanismo, sin que sea algo mecánico estrictamente. Por los movimientos, también por el hecho de que estás moviéndote con respecto a la Tierra. Pero lo más padre es que estos nuevos relojes lo que hacen es que usan transiciones usan luz, ¿no? Entonces son relojes atómicos. Se usan relojes atómicos y es bien padre el funcionamiento. Digo, podemos estarnos todo el tiempo hablando nada más del reloj atómico, pero en esencia cada átomo tiene electrones, ¿no? Y no sé si han oído hablar, si estos electrones cuando pasan de un nivel electrónico a otro nivel electrónico, en el cesio, la diferencia entre un electrón en su estado más abajo y el que sigue, esa es la definición de segundo. Entonces tú nada más necesitas un aglomerado de cesio, ¿verdad? Le echas radiación para que se excite el átomo y cuando cae y emite el fotón, a ese tiempo que tardó en caer, ese es un segundo. Y eso hacen los relojes atómicos. Y entonces con relojes atómicos, ahora el reto es que aquí en la Tierra los relojes atómicos son como del tamaño de un refrigerador. Entonces el reto para mandarlos al espacio es que se tienen que convertir del tamaño de un microondas, digamos. Ya si son del tamaño de un microondas, ya te lo vas a poder llevar al espacio, pero así se van a medir. Y claro, estamos hablando del tiempo en el sentido de que mides un segundo, por ejemplo, o múltiplos de segundos. Pero la referencia, el cero, o sea, ¿dónde, con respecto a dónde? Pues va a ser la Tierra. Y entonces los días van a empezar en la Tierra y la noche y el día va a ser por definición porque pues allá no va a salir el sol, ¿no? Así es. Carlos, qué interesante lo que nos platicas. Muchas gracias por tu tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Entonces, medir el tiempo siempre ha sido un asunto de astronomía y de matemáticas. Siempre matemáticas, amiga. Bueno, más o menos. Lo que sí es cierto es que es importante medir el tiempo de la misma manera. Si no, todo el mundo llegaría tarde como no sé quién, del que no voy a decir su nombre, pero termina en esto y empieza con N. Ya, perdóname. Solo llegué tarde una vez y eso fue solamente porque me quedé dormido, Mi ciclo de sueño no está sincronizado con el tuyo. Bueno, te perdono, pero me debes una cuyota. Y hablando de sincronizar tiempos, ¿sabías que la humanidad ha usado muchos calendarios? Sí, algo sabía. Pero necesito contarte un poco de historia. Muchas culturas antiguas usaban el calendario lunar, es decir, medían el tiempo con las fases de la luna. Otras usaban el sol como referencia. Por ejemplo, la sociedad del antiguo Egipto, que se dedicaba a la agricultura. Ellos necesitaban saber la fecha del año en la que crecía el río Nilo, de modo que, con base en sus observaciones astronómicas, crearon un calendario de 365 días, casi igual al que usamos nosotros, a excepción de que al nuestro, cada 4 años le añadimos un día al mes de febrero, el famoso año bisiesto. Cuando Roma se convirtió en un imperio dominante, impuso su manera de medir el tiempo, el calendario romano. Este calendario tenía ajustes de días y meses más relacionados con criterios políticos y económicos que con evidencia astronómica. Estas determinaciones trajeron consigo algunas complicaciones. Por ejemplo, fecharon el invierno en el otoño astronómico. ¿Te imaginas? Para resolverlo, el emperador Julio César mandó arreglar el problema. Se determinó que a partir de ese momento se usarían las observaciones astronómicas. Establecieron que el año empezaba en enero y no en marzo. Añadieron 2 meses, de modo que el calendario tendría 12 meses, y en esta época se agregaron los años bisiestos.
Típicamente, la Pascua se conmemoraba el primer domingo después de la primera luna llena, ocurrida después del equinoccio de primavera, claro, en el hemisferio norte. El año 325, año en el que establecieron esta festividad, así era. Los eventos astronómicos coincidían a la perfección. Pasaron más de 1200 años y se dieron cuenta que ya no coincidía la Pascua con los eventos astronómicos que habían establecido como referencia. Así que para el año 1582 volvieron que había 10 días de desfase. En el año 325 todo era perfecto y coincidía la Pascua con los eventos astronómicos. Pero para el año 1582 ya no coincidían las fechas, ni el equinoccio, ni la luna llena. La explicación para este desfase es que según el calendario juliano, el año duraba 365.25 centésimos. Pero los astrónomos de la época calcularon que la cifra correcta era 365.242.189 millonésimos. Es decir, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.16 segundos. ¡Qué detalle tan pequeñito!, ¿no? Es que ese poquito se volvió mucho con el paso del tiempo. Es decir, si esta diferencia la multiplicamos por todos los años que pasaron desde el año 325 al año 1582, o sea, si se multiplica por 1257 años, el error acumulado termina siendo de 10 días. Como fue muchísimo tiempo y se tenía que ajustar el calendario, ese año decidieron borrar 10 días. ¡Pum! Y así porque sí, ya no hay 10 días. Si alguien cumplió años entre el 5 y el 14 de octubre de 1582, no tuvo cumpleaños, porque los días no existieron. Estas reformas en el calendario las promovió el Papa Gregorio XIII, y por eso le llamamos calendario gregoriano. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Fara, que es académico del Instituto de Astronomía de la UNAM y del Programa Espacial Universitario. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muy contento de estar aquí. Nosotros también. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues bueno, vamos a empezar hablando del tiempo. ¿Cómo es que los seres humanos nos hemos dado cuenta de que pasa el tiempo? Bueno, el tiempo hay que entenderlo de entrada como algo intangible. Es algo que no podemos tomar, incluso de la vida. Por ejemplo, como seres humanos tenemos en nuestro propio organismo tiempos muy bien estipulados para dormir, para comer. Incluso nuestros pensamientos están estructurados de tal manera que los recuerdos son el paso del tiempo. Una definición simple, muy simple, de la física es que el tiempo es el intervalo que sucede entre dos eventos. Por ejemplo, el tic-tac. Tic-tac. Ese es el tiempo. Entonces nos damos cuenta de que pasa el tiempo simplemente por nuestra memoria. Y nuestro organismo, naturalmente, también tiene la capacidad de ir sintiendo el paso del tiempo. Sin embargo, hay que recordarlo, es intangible. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son los primeros relojes que existieron, ¿no? Que fue el reloj de sol. ¿Puedes hablarnos qué es un reloj de sol? ¿Cómo funciona? Un reloj de sol es considerado como los primeros instrumentos astronómicos que se utilizaron. Hay que recordar que en la historia de la humanidad pues, se hizo por muchas civilizaciones astronomía, como dicen por ahí, a ojo pelón. Veían los astros y estudiaban lo que iba sucediendo con el paso del tiempo. Su utilidad fue para marcar momentos durante el día gracias al Sol, que es la estrella, bueno, es nuestra estrella, el centro o uno de los focos de nuestro sistema solar. ¿Y cómo se utilizan? Bueno, se dieron cuenta que si, por ejemplo, voy a poner un reloj de sol clásico, este es un relojito de sol muy sencillo, se dieron cuenta que si el Sol se va moviendo, se alcanzan a ver
Este es un reloj de sol clásico que tiene un gnomón, que es el palito que está por ahí, y en la carátula tiene marcadas las horas del día. Conforme el sol se va moviendo, la sombra del estilete del gnomón nos va marcando la hora del día. Esa información es muy valiosa, puesto que si uno quiere marcar la hora en que se quiere reunir, digamos, una población o alguna sociedad, pues puedes poner un estilete que cuando la sombra llegue a cierto lugar, pues todo el mundo debe estar pendiente de cuándo va a llegar. Su uso ha sido muy importante a lo largo de la historia, puesto que ha permitido desarrollar, por ejemplo, las matemáticas mismas. Un reloj de sota, el ángulo de incidencia de los rayos de luz del sol, pues va cambiando. Y si tú tienes un objeto fijo, la sombra es la que se va moviendo y va marcando el transcurso del día. Pero básicamente es debido a proyecciones de luz sobre superficies. Por ejemplo, este es otro ejemplo clásico, el cual tiene las horas del día por ahí, y uno gradúa la latitud del lugar, que están por aquí, y otro ejemplo es este, que puedes ver ahí las horas del día, y el estilete, y es una proyección de un movimiento circular a un cuadrado. Entonces las matemáticas aquí son muy importantes, la geometría, y te permite tener esas referencias. Qué increíble, pero, por ejemplo, digo, considerando que estos relojes se basaban en el sol, ¿qué tan precisos podían llegar a ser, sobre todo, por ejemplo, en un día nublado en el que no hay tanta proyección de luz, ¿no? Que pueda generar esta sombra. Hay que tenemos en mente siempre. Los años no duran 365 días y los días no duran 24 horas. Es una aproximación que nosotros usamos para poder adaptar nuestro mundo moderno a los ritmos, a los tiempos que llevamos. Hay varias maneras de medir el tiempo. Una es con las estrellas, que se llama el tiempo sideral. Otra con el tiempo solar, que es la hora que marca el sol. Y, bueno, el tiempo normal que usamos todos nosotros. La hora más precisa del día, sin lugar a dudas, la marca el sol. Nuestro reloj, el de nuestro celular, de la computadora, el de mano, el de bolsillo, es una aproximación a la posición del sol en el día. Entonces yo lo diría un poco al revés. Los que usan relojes de sol en realidad están realmente viviendo la hora del día. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Y pueden ser muy precisos, debido a que nosotros sabemos cuánto dura actual sol, gira un poquito más rápido o un poquito más lento. Y eso hace que dure un poco menos el día o un poco más. Y como ese movimiento es muy bien conocido, uno puede obtener la hora de la proyección de la sombra y utilizar una ecuación que se llama la ecuación del tiempo, simplemente para aproximar la hora solar que estás leyendo en tu relojito con la hora de tu reloj de mano. Entonces, en resumen, la hora real del día la marca el sol y nuestros dispositivos nos dan una aproximación a la misma. Pues muchas gracias por la entrevista, Alejandro. De verdad, creo que nos aclaró muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con el programa. Oye, Mara, pero medir los años, los meses y los días es una cosa. Pero, ¿qué pasaría si nosotros queremos medir intervalos de tiempo más pequeños? ¿Cómo que qué pasa? Ya nos dijeron que se usan los relojes. Que los uses mal y que por eso llegues tarde, eso es otra cosa. Uy, cuánto rencor hay en tu corazón. Si nomás llegué una vez tarde.
A lo que me refería es que los relojes no han sido los mismos a lo largo de la historia. Como ya nos dijeron, se han usado los de sol, también hubo de agua y están los mecánicos. Es más, ¿cómo sabemos que es la hora exacta? Se sincronizan. A ver, supongamos que yo soy un reloj y tú otro, Ok. y que damos un paso cada segundo. Bajemos las escaleras sin mirarnos y que nuestro reloj interno nos diga cuándo pasó un segundo. ¿Llegaremos al mismo tiempo hasta abajo? Va, hagámoslo, va. ¿Ves? Nos desfasamos por un escalón. Eso pasa con los relojes. Si la escalera fuera infinita o al menos más larga, ¿cuántos escalones nos desfasaríamos en un año? ¡Qué locura! Pero entonces, ¿cómo se atreven a decirnos la hora exacta es? O ¿cómo sabemos que la hora en China, en Chile o en Alaska es correcta? Que es la encargada de la escala de tiempo en el CENAM. Hola, Nélida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Qué Aquí recibiéndolos. Eso, muy bien, qué bueno. Platícanos, Nélida, ¿qué es el CENAM primero que nada y qué significancia tiene el CENAM para México? Pues mira, el CENAM es el Centro Nacional de Metrología y es el laboratorio primario de referencias metrológicas que lleva la concordancia en el Sistema Internacional de Medidas respecto a México. Entonces es como nuestra cara al mundo en cuestión de mediciones. Esto hace referencia al Sistema Internacional de Medidas, donde nosotros somos la entidad que dice, sí, tu kilo es un kilo. Y bueno, a eso nos dedicamos básicamente, hacemos calibraciones, pues hacemos algunos ensayos de aptitud. Ah, perfecto. Y bueno, y hablando de todas estas cosas que ustedes miden, ¿no? Y hablando del tiempo, ¿cómo se ha medido el tiempo a lo largo de la historia y actualmente cómo medimos, por ejemplo, un segundo? Bueno, vamos a empezar por historia. Anteriormente, pues las civilizaciones antiguas, pues se fijaban mucho en los astros, era como medían el tiempo. Entonces, de esta manera se daban cuenta en qué momento era el bueno para, vamos, sembrar, cosechar y pues tener una buena producción de frutos. En base a esto también se generaron los relojes de sol que ponían un palito en la tierra y ya medían conforme se iba moviendo supuestamente el sol. Y bueno, posteriormente átomos. Anteriormente se daba por medio de mediciones astronómicas que era en base a la rotación de la Tierra. Debido a que la Tierra es un oscilador muy inestable, pues fue necesario buscar otros medios para poder medir el tiempo con más exactitud. Entonces, por ahí de los años 60, se generó, más bien, en el año 49 se generó el primer reloj atómico, en el NIS, que es nuestro, digamos, compañerito de nuestro laboratorio compañero en Estados Unidos. Y bueno, estos relojes atómicos son de alta exactitud, porque se atrasan un segundo cada 300 millones de años. Entonces, pues, ¿quién lo va a ver? Exactamente. Ay, se me atrasó mi reloj atómico, pues no. Y esto es 33. Entonces, digamos, la exactitud que tiene es altísima. Y bueno, ahora con la demanda que tenemos actualmente, es necesario que tengamos esa exactitud y que México pueda competir con eso internacionalmente. Ok. ¿Por qué crees que sea importante entonces que existan unidades de medida que estén sincronizadas, que el tiempo esté sincronizado y coordinado en el mundo? Pues bueno, vamos a platicar un poquito del pasado. No sé si recuerdes cuando antes hacías una llamada telefónica por teléfono así de casa, y de repente escuchabas la voz de otra persona y decías, bueno, ¿con quién estoy hablando, no? Bueno, esa discordancia es por lo que es necesario en estos momentos una gran, pues vamos, precisión, porque si de no existir eso, el teléfono celular no funcionaría, no podrías mandar una foto, no podríamos tener esta conversación porque no hay sincronicidad de cómo suceden los eventos. Eso es lo importante. Un minuto en sincronía es algo catastrófico, y tanto económicamente, la sincronicidad entre eventos, en fin, son muchas cosas las que conlleva.
Claro, y sobre todo también mucha tecnología para lograr esta exactitud, ¿no? O sea, por ejemplo, en Sí, nuestros sí, relojes, claro. los GPS en los celulares. ¿Qué otro tipo de tecnologías se utilizan para lograr esta exactitud? De hecho, es nombrado sistemas globales de navegación satelital y el GPS es uno de ellos, que es dependiendo de cada país. Tenemos el GLONASS de Rusia, tenemos el Galileo que es de la Unión Europea, tenemos el IRNSS de India y tenemos el QZSS de Japón. Entonces, digamos que por la geopolítica, pues cada país ha tratado de llevar sus constelaciones satelitales para no depender de otro más. Qué interesante esto que nos platicas. Por última pregunta, te la tengo que preguntar. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? La verdad, soy muy deportista. Ándale, bien. Y bueno, ahí conlleva mucho la medición del tiempo, porque cuando vas en un maratón, por ejemplo, ay, ¿cuántos minutos me faltan por llegar? Voy en tal kilómetro y apenas llevo tal minuto, en fin. Sí, Entonces va muy relacionado. la exactitud en el tiempo es muy importante. Y bueno, se nos acaba el tiempo, Nélida, pero muchas gracias por esta conversación y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Ya te pusiste romántico. Es que la sincronización de relojes atómicos puede ser una cosa romántica, ¿no crees? No, bueno, un poquito, pero lo que de verdad me parece romántico es la dedicación de los científicos para hacer tantos cálculos. Se me hace complicado y fascinante. El tiempo. ¿Se podrá viajar al pasado, al futuro? ¿Te gustaría estar en la época virreinal y ver a muchos de estos artistas produciendo su obra? Viajes en el tiempo. ¿Y ahora quién es la romántica? ¿Pasatiempo? ¿En el lugar en el que viven tienen ciclos para hacer alguna actividad? Cuéntanos en Twitter. No olvides poner #elemental a tu publicación. Pero no te vayas. En nuestro siguiente segmento hablaremos del tiempo que dedicamos a dormir. Dormir bien para una vida saludable. Nos vemos más pronto que tarde. Adiós.